En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre, porque me has dado la posibilidad de estar hoy aquí. Te doy gracias, Jesús, por la sanación y la liberación que me regalarás en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo, por abrir mi entendimiento a aquello que tienes que decirme. Querido Jesús, creo que el amor siempre vence. Creo que por tus llagas hemos sido sanados. Creo que en este momento tu sangre preciosa me cubre y me protege de todo mal. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a amarte siempre. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a darte lo mejor de mí. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a esforzarme cada día hasta poder decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Virgen María, cobre con su maternal manto este encuentro en el que nos reunimos para honrar y glorificar al Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Arcángel San Miguel, intercede por nosotros y aparta todo espíritu del mal. Ángel de la guarda, bajo tus alas protégeme y guíame por la recta vía. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Escucha esta oración que con humildad te ofrecemos. Hágase siempre tu santa voluntad en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Bueno, pues hoy buscamos dar respuesta a una de las preguntas más trascendentales que creo que el ser humano se hace. ¿Existe Dios? Para mí era demasiado pretencioso dar yo la catequesis, así que el padre Eduardo ha salido en mi auxilio y ha tomado esta responsabilidad gigante, visto que él es teólogo y yo no, de, bueno, responder a esta pregunta, pero también a las preguntas que vosotros vayáis teniendo. No se lo pongáis excesivamente difícil, ya que el mismo tema lo es. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia de Dios, un encuentro personal con Jesús, algo que ha movido nuestro corazón. Personalmente, y como digo casi siempre que me hacen la pregunta o puedo dar esta parte de mi testimonio, es que yo creo que todas las personas que hemos estado poseídas solo tenemos la certeza de que Dios existe. No puede existir el demonio y no existir Dios. Y cuando has mirado a los ojos al maligno, ha cogido tu cuerpo y has visto efectos preternaturales inexplicables, ves claramente que la lucha entre el bien y el mal existe y luego ves cómo la gracia y el poder de Dios se despliega. Algún día, cuando me muera y salgan a la luz los cuadernos, ríos de tinta tengo escritos de cosas que dejan impactados, ¿no? Entonces, yo puedo decir, si se hiciese un estudio científico, Dios existe, pues yo creo que si cogiesen los cuadernos y los analizasen los científicos y dijesen, es imposible que todo esto no sea obra de Dios, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ahí os lo dejo. Creo que cada uno, yo tengo mis cuadernos, mi historia personal, cada uno tiene sus cuadernos o sus historias personales que nos van a llevar a una deducción, a una respuesta. En mi caso es, yo tengo la certeza y creo fielmente que Dios existe, pero seguramente hayan personas que no tanto y yo tengo que decir que en un momento de mucha oscuridad durante los ejercicios espirituales dije, ¿y si todo esto no era cierto? Pero claro, luego se cae aplastantemente. Pero sí que es verdad que hay momentos de lucha espiritual, de tentaciones, donde el maligno nos puede llevar a territorios de decir, pues, esto no puede venir de Dios. Esto, este mal, estas guerras, este mundo, ¿de verdad Dios existe? Y nada, padre, pues ahí le dejo la pregunta. ¿Existe Dios? Pues a mí mi uniforme me delata. ¿Mm? La respuesta la llevo en el vestido, pero eso sería lo fácil y lo simplista, ¿no? Responder así.
¿Qué tal todos? Lo primero, me alegro mucho de saludaros esta vez desde el principio, porque otras veces me integro ya a la mitad de la sesión. Estoy muy feliz de veros, de estar con vosotros. Y es verdad que el tema promete y es un reto. Es un reto para vosotros, para cada uno. También es para mí, aunque podría decir que me dedico profesionalmente a las cosas de Dios. Pero es un reto. Es un reto porque nos va, creo que, a llevar a pensar, a abrir preguntas nuevas que no teníamos planteadas e intentar dar respuesta a algunas y a lo mejor hay otras preguntas que se quedan sin responder, porque Dios es muy grande, muy grande. Para hacerlo más ligero, más ágil, he preparado unas diapositivas porque pueden ayudar, ya que el tema, si solo me dedico a hablar o a hacer un diálogo, se pueden quedar muchas cosas en el aire. Entonces he preparado unas diapositivas que con el permiso de Catalina las voy a compartir, si me permite y me da el permiso para compartirlo. Y he preparado un recorrido que nos va a llevar, en primer lugar, a comprender cómo una persona hoy puede decir esto. Oye, esto de Dios te lo has inventado tú. O esto de Dios es una cosa de tu mente, ¿no? Es una cosa que tú tienes en la cabeza. ¿Cómo se ha podido llegar a una respuesta así después de siglos en donde creer en Dios era lo normal? Vamos a decirlo así, creer en Dios era lo normal. ¿Y cómo se ha pasado a decir, no, no, esto es algo de tu mente, esto es algo que está en ti, ¿no? Y luego ver qué respuestas desde la fe cristiana, desde la razón, también podemos dar a preguntas como esta. ¿Dios existe o es una invención de la mente? Ahora cuando Catalina me dé el No soy permiso. capaz de hacerlo. ¿Cómo se hace para que pueda Bueno, compartir? yo te voy a hacer, te envío la solicitud. Ah, vale, pues ya está, fantástico. Listo, ahí se lo ha aceptado. Estupendo. Comenzar a compartir, a ver si me deja. Fenomenal, fenomenal. Mm. Ahora yo le doy aquí. Bueno, no sé si se me ve a mí, la pantalla por lo menos sí. Sí, sí, le vemos perfectamente, padre. Vale, fenomenal. ¿Dios existe o es una invención humana? No sé lo que pensáis vosotros. Yo entiendo que la gran mayoría de los que estáis aquí dais una respuesta en una orientación. Posiblemente sí, Dios existe. ¿Pero por qué? Porque Dios existe y no es simplemente algo que nos hayamos inventado. ¿M? Y si Dios existe y no me lo he inventado, ¿dónde están los signos de su existencia? ¿Cómo puedo hablar de esta existencia? ¿Por qué existen las cosas o simplemente no existe nada? Son muchas preguntas las que salen aquí. ¿Dios existe o es una invención humana? No son pocos los libros que se están escribiendo ahora en donde quieren decir esto: Dios es algo de tu mente. Para preparar esta catequesis me metía en artículos de periódicos y muchos libros que se han escrito en la última década van buscando esta respuesta. Dios es algo que nos hemos inventado o Dios está en tu mente. Para lo cual significa que, oye, si tú quieres liberarte de esta idea de Dios que te oprime, simplemente tienes que cambiar el criterio mental. El criterio mental. Cuando yo era más jovencito, que a lo mejor soy uno de los más jovencitos de la sala, a mí la idea de Dios me oprimía muchísimo. Me oprimía muchísimo. Me oprimía porque me oprimía también el saber que me estaba llamando a ser sacerdote y yo no quería ser sacerdote. Para mí demostrar que Dios era un invento era una cruzada. Hasta que llegó a mí un libro, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, que se llama El Secreto. Para mí ese libro fue una esperanza para demostrar que posiblemente Dios, la existencia de Dios, lo que me habían hablado mis padres, era falso. Y lo que me estaba haciendo infeliz y me oprimía, podía ser todo de otra forma. Luego las cosas, como veis, han Solo, cambiado. solo para aclarar que El Secreto es un libro de nueva De era nueva era. totalmente anticristiano, ¿vale? Eso Por es. si no queda claro el He matiz. presumido que, gracias Catalina, que aquí, pues algunos, por
por el movimiento, creo. Es un libro de nueva era, que busca pues, proyectar desde tu mente todo tu presente y tu futuro. Y a mí me hizo diciendo, esta es la solución a mi problema, ¿no? Demostrar que Dios no existe era una cruzada que tenía. Muchos hoy se preocupan por esto, ¿no? Por demostrar que Dios es algo de nuestra mente, de nuestra mente. Bien que sea una energía, que sea una energía que podemos controlar, que sea algo que nosotros poseemos, que podemos controlar, pero que no es ese, no es el Dios que se ha revelado, o sea, que nos ha contado quién es, o no es el Dios de Jesucristo, que se ha encarnado, no es un Dios de una institución, como es la Iglesia, sino que todo depende de tu mente, todo es una idea, todo es una idea. Y esta pregunta es muy seria, porque puede cambiar, según se responda en un sentido o en otro, puede cambiar radicalmente todo. Y pensar qué experiencia de Dios tienen las personas que nos hacen esta pregunta es muy importante, porque Dios quiere ser recibido por todos. Por eso, plantéate tú cuál es tu experiencia de Dios. Porque cuando hablemos de la existencia de Dios, no vamos a hablar únicamente de una idea, vamos a hablar de una realidad personal, de la cual se puede tener experiencia. ¿Cuál es tu experiencia de Dios? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Plantéate cuál es mi experiencia de Dios. Para poder hablar que Dios existe, ¿cuál es mi experiencia de Dios? ¿Ha sido la de una energía? ¿Es ahora mismo únicamente una cuestión mental? ¿Es una idea que yo la compongo como quiero? ¿O es realmente un ser superior a mí con el cual yo puedo tener una relación de amor que se me ha revelado y conozco en la iglesia? Bueno, en fin, muchísimas cosas. Pero esta pregunta es la que vamos a intentar responder con los recursos que la iglesia nos da. Durante todo este caminito que vamos a hacer juntos en este ratito, preguntad lo que queráis. Haré un parón en algún momento para que preguntéis lo que queráis, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Preguntad lo que queráis. Y estoy seguro incluso que hay personas aquí que saben de filosofía, que leen teología y que pueden aportar también mucho a esta catequesis. Que no se queden callados, sino que aporten con lo que ellos saben, que aporten, que aporten, que aporten. Vamos al origen del problema. Aquí tenemos no a D'Artagnan, es otro francés. ¿Mm? Yo sé muy poquito francés. ¿Eh? René Descartes. René Descartes. Ahí le tenéis en pequeñito, como si fuera un dibujito animado. ¿Cuál es el origen del problema para que después de siglos y siglos y siglos en donde no había duda que Dios existía? Dios existía. Después de siglos y siglos y siglos, incluso antes de Cristo, no había duda de que un ser supremo tenía que existir. Oye, ¿cuándo de repente aparece ¡buas! El cambio? Para poder decir, ¿será Dios una idea que yo tengo en la cabeza? ¿Cuándo aparece el cambio? Aparece con este pequeño hombre, René Descartes. Él plantea un problema. No sabe si lo que ve, si lo que experimenta es real o no. No lo sabe. Plantea una duda. Se llama la duda metódica, la duda de decir, oye, ¿lo que yo veo existe realmente? ¿Lo que yo siento existe realmente? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? Y empieza todo un proceso, un camino para llegar a poder decir qué es únicamente de lo que estoy seguro. ¿Qué es únicamente lo que estoy seguro? Hasta llegar a una conclusión que es la que todos conocemos, la de pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Dice, la única seguridad que tengo es que pienso, que pienso. Y si pienso, existo. Y desde ahí todo lo demás.
llega la siguiente certeza. Todo lo que existe depende de aquí, de mi pensamiento. Y esto hace que cambie todo, porque ahora toda la realidad depende de aquí, de mi pensamiento. Porque de lo único que estoy seguro es que yo pienso, y la existencia que conozco es porque está aquí, en mi cabeza. Es de lo único que estoy seguro. Y eso, que parece así muy inocente y que no es falso del todo, pensamos, ¿m? La realidad la pensamos, pero cambia mucho. No sé si conocíais esta historia de René Descartes. ¿Lo conocíais? ¿Es nuevo para vosotros? Yo creo que es muy conocido, por eso lo he puesto, y podía ayudar a entender cómo hay muchos que piensan que Dios puede ser una cosa que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Lo conocíais? ¿Os lo podéis poner en Mm, el chat? ¿Me escucha? Sí, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, yo de hecho lo conocía por eso y también por un documental, no sé si ustedes lo vieron, que se llama Samadhi. Yo ya vengo también de la nueva era y Ujú, también empecé con El Secreto ya por el 2006, si no me equivoco. ujú. Pero bueno, todo eso me fue trayendo a estudiar Se ha cortado, historias. Adrián. Sí, sí. Repite que se ha cortado. Eh, no sé si se escucha, o más o menos. Ahora sí. Bueno, básicamente sí, lo conocía y de hecho hay un documental que se llama Samadhi que habla acerca de esto y de los demonios que tenemos internos. Ujú, No obstante, yo estoy de acuerdo con la existencia de Dios, o sea, yo creo ujú. por muchas cosas vividas, pero como puse ahí en el historial, lo que yo no tengo la certeza todavía es si me escucha o no me escucha, básicamente. Vale, vale, Adrián. Pues no es la inquietud que tienes no es pequeña. Yo te puedo Ujú, decir que Dios escucha, pero tener la experiencia de que te escuche es desde luego una experiencia muy profunda. Yo la tengo, de que Dios escucha, ¿no? Y puedo decir que escucha generalmente, ¿no? Que escucha a ujú, todos, que escucha a todos. Además, el Evangelio de hoy, si habéis leído el Evangelio de hoy, es muy bonito. Ver cómo Dios conoce el tiempo que llevamos esperando su encuentro. A través de Jesús, cuando se cruza con el paralítico, conocía el tiempo que llevaba esperando. Pero sin embargo, no es hasta los 38 años cuando interviene, ¿no? Nos escucha siempre, siempre. Ahora bien, el factor de el tiempo que nosotros tenemos cuando hablamos con Dios y de la eternidad, que es desde donde Él actúa, para nosotros es un gran misterio. Nosotros a veces parece que no nos escucha porque no actúa cuando queremos o pretendemos, pero Él siempre escucha. No puede no escuchar. ok, No puede muchas no. gracias. A ti, Adrián. Yo, padre, en esto me gustaría decir algo que es importante, ¿no? Sí. Eh, Muchas veces parece que Dios no nos escucha porque lo que le estamos proponiendo no se alinea con su voluntad. Si nosotros, en vez de pedir cosas que pensamos que son buenas para nosotros, pero que a lo mejor se distancian un poco del plan de Dios, dices, uy, pues Dios no me ha Exacto. escuchado. No, es que Mm. esto que tú estás pidiendo no es lo adecuado. Entonces, es muy importante para realmente sentir esa presencia de Dios, y yo lo he comprobado no solo en mis carnes, sino en las personas que me rodean, ¿no? Que venís mucho de Nueva Era, pues sabemos, los que estamos aquí. En el momento que nosotros abandonamos el querer tener el control, Dios siempre se va a manifestar para mostrarse, para mostrar su voluntad. Pero tenemos que estar abiertos a que puede ser que ese camino que se está poniendo delante sea de Dios, aunque sea completamente opuesto a lo que yo quiero. Entonces, muchas veces pensamos que Dios no nos habla, pero todo lo contrario, nos está poniendo señales luminosas de un camino que, según nuestro criterio, no es el que tenemos que seguir. Y esto, para los que venís de Nueva Era, seguro que os acordáis, uy, Dios mío, no me acuerdo, ¿vale? Pero que es como un filtro que nosotros tenemos en el cerebro, pero esto sí que es científico, ¿eh? Lo que pasa es que se pone mucho, mucho de ejemplo en Nueva Era,
tenemos como una especie de filtro. Si alguien se acuerda o lo sabe, que lo escriba en el chat o abra micro, porque ahora mismo no me acuerdo. Entonces es un filtro que tenemos en el cerebro, porque claro, imaginaros la cantidad de información que entra por segundo a nuestra mente. O sea, el sonido que está, la luz, las voces, todo lo que está pasando alrededor nuestra. Entonces, digamos que nuestra mente tiene un sesgo que permite filtrar la información. ¿Y cómo lo hace la mente? Filtrando la información, uno, que nos da supervivencia, pero ese filtro puede estar opacado por nuestros traumas, pensamos que algo nos da supervivencia y no es cierto. Y dos, también por nuestros deseos y anhelos, cosas que estamos buscando. Entonces buscamos como todo lo relacionado con esa cosa y tenemos ese filtro como en Google, ¿no? Que puedes poner las preferencias, pues igual. Entonces, si nosotros tenemos activado ese filtro buscando lo que nosotros queremos, igual Dios nos está hablando y no nos estamos enterando. Entonces es muy importante empezar a quitarnos esos filtros y decir, Señor, hágase tu voluntad, pero que sea de verdad. Y esa voluntad, escuchaba yo el otro día una catequesis em, sobre el Padre Nuestro, no me acuerdo de quién ni nada, pero decía que, de Pasolini, que es el que está dando ahora los ejercicios cuaresmales aquí en el Vaticano. Y decía que los antiguos cristianos no recibían la oración del Padre Nuestro hasta que ya hubiesen completado un camino espiritual largo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros decimos hágase tu voluntad, implica que estamos incluso diciendo, Señor, si me tengo que morir esta noche, que me muera, si Mm, se tiene que morir mi madre, mi novia, mi hijo, que se muera, ¿no? Entonces, que esa frase es muy fuerte y que cada vez que la rezamos en el Padre Nuestro no le estamos dando la importancia y el peso que tiene. Entonces, bueno, ahí lo dejo porque muchas veces no es que Dios no nos responda, es que tenemos el filtro desactivado. Me gustaría comentar algo, Catalina, ¿puede ser? sí, claro. Adrián y a todos, tal vez sería muy importante entender de dónde viene nuestro ser. A mí me gusta mucho Santa Catalina de Siena y Ujú, Dios le dice a Catalina, yo soy el que soy y vos sos la que no sos. Cuando nosotros entendemos que nosotros venimos de Dios y somos en Dios, o sea, más filosófico, ¿no? Nuestra vida la da Dios después en la eternidad, entonces es imposible que no nos escuche porque somos en Él, ¿no? Por eso esto permanece en mí. Lo que pasa es que el pecado nos hace sentir que estamos separados de Él, pero Dios está en nosotros y vive en nosotros, si no, no podríamos existir. Bueno, no sé ujú. si es muy filosófico, pero quería No, no, aportar. está bien. De hecho, también es un egoísmo humano, ¿no? Porque también todos esos credos anteriores nos enseñan a que yo soy yo, Dios, chau, ¿entendés? Entonces, romper ese lapso con el propio ego te hace como que sí, la voluntad de Dios es como algo, no, mezquino, ¿viste? Pero no es así, es todo lo contrario. Entonces, yo creo que todos los que están apartándose ahora están entendiendo este nuevo concepto, que no es un nuevo concepto, pero como que cuesta por el mismo ego. Y hablando de Descartes y demás, también tiene un poquito que ver con eso también. Mm. Muchas gracias, Silvia. Tenemos a Eli con la mano levantada, pero también no quiero perder un mensaje de Paloma que nos dice que Dios también escucha y habla a través de las Sagradas Escrituras, que es importante también tener ese diálogo con el Señor a través pues de la lectura de la Biblia frecuente. Dices, no, es que no entiendo nada y tal. Bueno, pues por lo menos leer y meditar el Evangelio del día. Yo tenía un padre espiritual que me decía, para mí la palabra de Dios del día es, porque claro, hay muchos que abren la Biblia al azar, ¿no? Pues dices, no hagas la Biblia al azar, no hace falta. O sea, la palabra del día es el Evangelio, que eso es lo que te quiere decir Dios hoy, ¿no? Entonces ahí tienes la enseñanza y yo siempre recomiendo aplicación ePrex. ¿Por qué? Porque luego en la homilía que te ponen en el Prex normalmente son padres de la iglesia y santos. Entonces vais a aprender conceptos de filosofía, de teología importantes que las homilías normalmente que se hacen en las iglesias pues normalmente no se da, ¿no? Entonces hay conceptos muy ricos, importantes. Luego también el oficio de lecturas, ahí tenéis la lectura patrística del día, muy importante, no lo dejéis porque os ayuda a entender. Entonces, padre, si te parece bien, le voy a dar paso a Eli. Eli, adelante.
Abre micro para que te podamos escuchar. Hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, Hola, ¿qué tal? adelante Eli y después Daniel. Adelante Eli. Fíjense que yo también tenía problemas pensando en que Dios no me escuchaba por mucho tiempo. Y una vez pues ahora sí que recibí mi llamado y que seguía teniendo problemas con esa impresión, a pesar de que leía la Biblia y todo eso, me puse a investigar. Y pues resulta que tenía en mi casa objetos, cosas que no eran adecuadas con respecto a mi pasado. Entonces lo que Ujú. hice fue una limpieza profunda, saqué todos mis libros de la nueva era, todos mis amuletos, todo lo que me recordaba ese pasado. Y una vez que lo saqué, yo sentí que mi relación con Dios mejoró, me sentí más escuchada, la sentí más fluida, pero sobre todo lo que sentí fue que mi casa tenía otro ambiente, otro aire. Fue una ligereza, no sé cómo describirlo, pero eso a mí me ayudó muchísimo. Bueno, esa es mi aportación. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, es cierto, y ahora el padre, digo yo que en algún momento también nos lo contará, como cuando estamos pues en pecado o con algunas interferencias, pues obviamente parece que el wifi no se conecta tan bien. Dani, adelante. Luego ya después de Dani, padre, pues ya responde lo que quiera a Eli y a Dani. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No, en esto de la voluntad y se me ocurría ayer también qué preguntar o qué cuestionar. Eh, no, pensaba ahora, bueno, no sé, un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre esto de, bueno, sí, hágase tu voluntad, pero suponete un caso extremo, una madre que tiene un hijo enfermo que está, no sé, con una enfermedad terminal. Obviamente ahí no vas a decir, bueno, hágase tu voluntad, sino que pedís que el hijo se sane. Eh, Me refiero como que hay una paradoja ahí. Después también otra que se me ocurre es lo de líbranos del mal, pero no nos libra del mal, digamos. O sea, siempre hay un mal al que combatir. Me preguntaba esto en el sentido de, bueno, sí, yo creo en Dios, pero Dios, ¿qué tan bueno es? ¿O por qué deja hacer el mal? Y entonces, de última, decimos, bueno, ya está, si al final el mal tiene que existir por X motivo que Dios sabe más que nosotros, como que bueno, es parte de la experiencia humana el mal, entonces no, ¿para qué vamos a pedir que nos libre el mal si el mal va a existir de todas formas? Se nos Vale, va a presentar de todas formas, material, espiritual, etcétera. Bueno, esa es una pregunta. vale, Gracias. vale. Bueno, yo si queréis, voy a empezar a responder a Daniel lo que ha planteado sobre el mal y luego a Eli, si me recuerdo un poco lo que ha contado para, para tenerlo claro, para responder bien. Eh, Dice, Dios es bueno, el mal existe, parece que le pedimos que nos libre del mal y sin embargo no sucede, ¿no? Eso es lo que creemos o experimentamos, ¿no? O cuando una madre tiene un hijo enfermo, ¿qué va a pedir, ¿no? Pues que se sane. Bueno, voy a intentar hacer un comentario a lo que ha aportado Daniel y, y lo voy a hacer desde donde trabajo yo, entre una de las dimensiones que trabajo es en un colegio. Allí el otro día tuve una sesión con los chicos para hablarles del amor de Dios, ni más ni menos, del amor de Dios. Y lo hice desde la perspectiva del mal. Les empecé a hablar de la realidad del mal, cómo ellos lo viven, cómo ellos lo perciben, cómo lo experimentan, qué son las cosas que les hacen sufrir, qué, qué tienen en su corazón, porque aunque sean jóvenes, experimentan el dolor, experimentan también el mal. Y les puse una imagen de Auschwitz, sabían perfectamente lo que era Auschwitz, saben alemán, alemán, tan alemán, sabían lo que era Auschwitz, pero no tenían comprensión de lo que realmente ahí pasó. Y a la vez de toda maldad, toda la maldad que en Auschwitz hay, que se percibe todavía, yo he estado allí, cuando uno va, lo único que hay es silencio y parece ese olor del mal que ha tomado peso allí y parece que no se ha ido. Y sin embargo, dentro de esa realidad, cuando llegó San Juan Pablo II a ese lugar,
hizo esta pregunta: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? O sea, esa es la pregunta que hizo San Juan Pablo II cuando llegó ahí, a ese campo de concentración. ¿Dónde estaba Dios? Porque desde luego el mal allí era tangible, se podía tocar. Yo a los chicos les planteé esta pregunta: ¿dónde estaba Dios? Iban respondiendo cada uno lo que creía, y les planteé tres fotografías de tres personas. Una, Maximiliano María Kolbe. Otra, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y otra foto de un sacerdote polaco también martirizado en Auschwitz. Podría poner más, porque seguro que las hay. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios y por qué permitió eso? ¿Cómo estaba Dios combatiendo ese mal, ¿no? Toda la respuesta de la fe cristiana, dice el catecismo, toda la respuesta desde la encarnación, los milagros de Jesús, sus enseñanzas, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, toda la respuesta de la fe es una respuesta contra el mal, contra el mal. Un mal no querido por Dios, pero permitido, desde luego. Un mal no querido por Dios, pero permitido. Toda la revelación es una respuesta contra el mal. Y Dios lucha contra el mal de una forma misteriosa y sorprendente desde dentro. Y les puse un vídeo precioso que utiliza una canción que se llama Saliendo del Pretorio y coge parte de la pasión de Mel Gibson, y vieron ese vídeo. Vieron el vídeo en el que Jesús va pasando por parte de la Vía Dolorosa, siendo golpeado, tirado. Bueno, los que habéis visto la pasión de Mel Gibson sabéis de lo que os hablo. La forma que tiene Dios de luchar contra el mal es sorprendente, pero es así, es así. No lo claudica chascando los dedos, sino con la fuerza del amor. Es sorprendente, pero Dios sí combate el mal a través de una respuesta. Y la cruz es el emblema. La cruz es el emblema de la respuesta contra el mal. Y cuando nosotros decimos, Señor, líbranos del mal, tenemos que pensar que si seguimos sufriendo el mal, ¿de cuántos otros males nos estará librando el Señor? Que no conocemos, ¿no? Yo sí creo que Dios escucha esta oración, y además que fue la oración sacerdotal de Jesús. A lo mejor me estoy enrollando y me estoy desviando del tema. Dijo: Padre, no te pido que los separes del mundo, sino líbralos del maligno. Esa fue la petición de Jesús. O sea, esto era muy importante. Dios sí combate contra el mal, y de hecho todos los días es la fe de la Iglesia el lugar donde se combate el mal. Y Dios está ahí, ¿no? Porque la Iglesia está, Dios está, el mal es combatido. El mal es combatido. No sé si he dado una respuesta adecuada o no, pero creo que es importante. Dios sí lucha contra el mal y Dios sí es bueno, pero la respuesta que Él ha dado contra el mal es sorprendente y a la vez misteriosa. A la vez misteriosa. Eli, Ah, sí, no sé no, qué no, tal. pensaba que había terminado. No, sí, he concluido por lo de Daniel, sí. Vale, sí, antes de pasar a lo de Eli. Me gustaría a mí también responder a Daniel. Si alguien más tiene algún comentario al respecto de la pregunta de Daniel, pues ahora abrimos también micro y cámara, o micro, o escribís por el chat, ¿no? Pero con respecto a lo que comentaba Daniel, yo creo que nos tenemos que partir de dos preguntas básicas antes de poder dar una respuesta a Daniel, que es: ¿qué es el mal y dónde están puestos nuestros ojos? Porque muchas veces interpretamos la enfermedad como algo malo, interpretamos la muerte como algo malo, interpretamos que hemos perdido el trabajo como algo malo, y sin embargo, después de esa muerte, ¿vale? Esa muerte al trabajo, esa muerte a esa relación, esa muerte a ese estado de salud, ese duelo, ¿vale? Sucede algo bueno y nos lleva a otro sitio. Entonces, aquí sucede un fenómeno muy hermoso, que es la interpretación con los ojos del Espíritu Santo sobre lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, por un lado, por ejemplo, ¿qué es el mal, no? Vamos a mirar esto. El mal puede ser un instrumento que nos lleva a la santidad. Voy a hablar en el caso de la posesión mía, ¿vale? Porque es el caso que más a mano tengo, pero luego voy a poner otro ejemplo, ya que ha hablado Dani al respecto de la salud de los hijos, ¿no?
Eh, claro, al inicio cuando te dicen que estás poseído, tu vida es un infierno, literalmente, porque el demonio está dentro de ti, entonces literalmente estás viviendo un infierno, no hay más, ¿vale? Entonces pasan muchas cosas, suceden muchas cosas que tu vida cambia, se destruye, o sea, tienes todos los ámbitos de la vida tuya están destruidos, la salud, los vínculos, no puedes trabajar, o sea, tu vida tal y como la conocías ha quedado devastada. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos apoyamos en Dios, eso que está sucediendo se convierte en herramienta de evangelización y en herramienta de santidad. Porque a más me pegaba el maligno, más rezaba y más me convertía y más me alejaba del pecado. O sea, ¿qué ha hecho en mí la posesión? El total aborrecimiento del pecado. Y aquí con esto entro a la segunda pregunta, que es, ¿dónde están tus ojos puestos? Porque si yo pienso que solo existe lo que veo aquí, el mal no tiene sentido. Pero si yo miro hacia el cielo y mis ojos están puestos no en esta vida, sino en la vida eterna, benditos oprobios y benditas pruebas que me hacen quitarme purgatorio. Porque si aquí sufrimos, yo no quiero saber lo que es el purgatorio. O sea, no quiero pasar por ahí porque además es larguísimo a veces, ¿no? Entonces, miremos esta parte del mal como ese purgatorio en la tierra y esa cruz que nos ayuda a acercarnos al Señor. Por eso en la oración de las Santas Llagas decimos, si el grano de trigo no muere, cae, muere, ta, ta, ta. Entonces dices, voy a morir, pero no voy a morir yo solo, voy a morir en Cristo, para convertirme en esa semilla que si yo muero, Él va a poder hacer crecer. Pero si no muero, obviamente, no va a poder hacer crecer. Claro, si yo estoy pensando en que ahora me encuentro mal por la posesión, por la enfermedad, porque no tengo trabajo, me da igual, cada uno su problema, y no miro hacia la vida eterna, viviré en una angustia continua, porque siempre vamos a tener problemas. Sin embargo, si yo miro hacia adelante, hacia mi santidad, hacia esto, utilizarlo como un impulso para llegar al cielo, todo cambia. De hecho, San Ignacio de Loyola habla de diferentes binarios. Él los llama binarios. Y el binario más alto es dame pruebas, dame oprobios, dame enfermedades, dame todo lo que tú quieras, porque sé que a través de esa cruz me voy a santificar, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma completamente radical en comparación a lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad actual o lo que nos ha enseñado la nueva era. Y con esto os voy a poner un ejemplo. Bueno, primero, la conversión de mis padres. Mis padres iban derechitos al infierno. O sea, yo cuando me enteré que estaba poseída y me di cuenta que el infierno existía, porque claro, hasta ahí dices, bueno, el cielo, el infierno ya, pero cuando te das cuenta que el infierno existe y quien se condena eternamente, te empiezas a cuestionar, vale, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque veo gente a mi alrededor que, como siga así, entre ellos mis padres, y yo le dije al exorcista, yo si muero, ¿dónde voy? Porque es la primera pregunta, estoy poseída por el maligno, ¿no? ¿Dónde voy? Nada, tú no te preocupes que si mueres en gracia vas al cielo. Perfecto, solucionado el problema. Ahora, ¿qué hago con mis padres? Pues mira, ofrecer todo lo ofrecible, todos esos padecimientos por su conversión, porque como digo, van derechitos al infierno. Ahora son dos santos. Reza. Mi padre ya ahora se está haciendo dos misas diarias, con eso digo todo a veces, ¿no? Entonces, bueno, realmente ha habido un cambio, pero no solo en rezar, sino un cambio de actitud, un cambio de corazón. Y al respecto de el tema de la enfermedad que comentaba Dani, que es un tema muy complicado, porque tú dices, ¿y cómo voy a pedir a Dios que se haga la voluntad si mi hijo, mi hija está muriendo? Bueno, pues Mm. aquí el párroco donde yo vivía antes contó la historia que él estaba acompañando a una familia con su hija de 10 años terminal. Y entonces la fueron a operar y cuando salió el médico no se atrevió a decirle lo que pasaba a los padres, entonces se lo dijo al sacerdote. Le dijo, mire, ha muerto. Pregúntele a los padres si quiere donar los órganos. Entonces los padres firmaron y donaron los órganos de la niña. A los 3 días recibieron la noticia que gracias a los órganos que habían donado de su hijita muerta, se habían salvado 4 personas.
ahí está Dios. Y tú dices, ¿y por qué tuvo que morir la niña? Pues seguramente para una santificación de los padres, para salvar 4 vidas. Es que no lo sabemos, pero ellos permitieron esa muerte, los padres también, y permitieron que Dios de esa muerte hiciese algo grande. Pero por eso hay que tener los ojos no en esta vida, sino en la trascendente, porque si no, todo lo que nos pasa aquí deja de tener sentido. No sé, Dani, si te ha ayudado o en general si ha ayudado. No sé si el padre quiere añadir algo y luego le damos paso a Evelyn. Bueno, no, luego le respondemos a Eli y le damos paso a Evelyn. ¿Contesto yo? Sí, sí, es una de las posibilidades que también me planteo, no tan elaborada como la tenés vos, pero sí, igual, bueno, sigue siendo la pregunta del mal, digamos, como que, bueno, al final el mal es, creo que había un santo que decía todos para bien o todos bien o algo así, no me acuerdo. Como que, bueno, en realidad el mal también es, bueno, en el libro de Job, ¿no? Ujú, Dios lo deja que el demonio le haga lo que le tiene que hacer a Job. No, no lo leí todo el libro, pero ujú, más o menos así, ¿no? Como que, bueno, hay un permitir para, bueno, para que se desarrolle esa historia. ujú. Sí, también sería como que, bueno, el mal sería perder la fe también, ¿no? Pero bueno, es infinito el tema, así que bueno. Sí, sí. eh, Muchas gracias, Dani. Padre, adelante. No, confirmar lo que ha concluido Dani. O sea, Dios todo lo ha hecho bueno. Dios no ha hecho el mal. El mal se ha cruzado en el camino, pero no significa eso que Dios no lo hubiera visto, ¿eh? Pero se ha cruzado en el camino, ¿eh? Dice, por un enemigo entró la muerte, ¿no? Y es la gran incógnita, ¿eh? El mal. Es el gran misterio, se habla así, ¿no? O sea, ¿qué es el mal? El mal ante un Dios que ha creado todo bueno y, sin embargo, está en nuestra vida, está la experiencia del mal, la experiencia del dolor, y la respuesta está en Jesús. Sí, la respuesta está en mirar a Jesús. Dios ha querido dar una respuesta al mal desde Jesús, desde la vida de Jesús. Es la respuesta que Dios nos ha querido dar en concreto desde Jesús, ¿no? Y toda nuestra vida va a tener siempre esta incógnita, ¿no? ¿Por qué sufro? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué hay guerras? Bueno, eso lo podemos tener más claro, pero ahí está siempre, ¿no? La Iglesia quiere también alentar, ¿no? Animarnos, ¿no? A que no caiga nuestra fe, sino todo lo contrario, ¿no? A que crezca ante los momentos difíciles, ¿no? San Pablo, que ha dicho Daniel, que no sabía el santo, dice, todo es bueno o todo es para bien para los que aman a Dios, ¿no? Cualquier circunstancia negativa que vaya a la contra de lo que esperamos, todo eso, si se hace, como ha dicho Catalina, con visión sobrenatural, es decir, con los ojos puestos en Dios, en el cielo, en la esperanza, en el amor, en quién puede salvarse o quién puede mejorar su condición porque yo afronte esto con amor y lo reciba. Pues de todo eso se sirve Dios de una forma misteriosa, ¿no? De una forma misteriosa. Y también saber el mal tiene los días contados. Esto es muy importante, ¿no? O sea, el mal ya ha sido vencido. El mal ya ha sido vencido. O sea, coletea, hace daño, pero el mal ya ha sido vencido. Ha sido vencido en la cruz, ¿no? De forma definitiva. De nosotros depende el querer abrazar esos frutos del amor de Dios en Cristo para que ese mal no tenga consecuencias eternas en nosotros, que eso es lo que nos debería dar miedo. Hoy en el Evangelio de hoy le dice al paralítico, no peques más. O sea, llévate tu camilla y recuerda quién te ha salvado. No ha sido nadie de los que estaba a tu alrededor. Llévate tu camilla. Han pasado 38 años y hasta que Dios no ha venido, no has sido sanado. Pero ahora bien, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿No? Algo peor, ¿no? O sea, algo peor que estar 38 años esperando a que pase Dios y me sane. Algo peor que eso que hay, pues eso es lo que tenemos que mirar como ha dicho Catalina, ¿no? Con la mirada del Espíritu Santo para agarrarnos a ese amor como ese palo que es la cruz para que venga lo que venga, con ese amor vamos a vencer todo el mal, ¿no? No sé si... a mí no me importa que el tema hoy de la asistencia a Dios no se trate, porque me parece que las preguntas que están saliendo son muy adecuadas, o sea, merecen la pena, dedicarles tiempo a responderlas.
hablar de la existencia de Dios, no digo que no sea importante, pero se puede hablar en otro momento. El martes que viene podemos hacer la segunda parte que nos pasó con el discernimiento y vamos alargando Como hasta que vosotros veáis, lleguemos pero a para algo mí lo más concreto. importante es que las cosas que tengáis en el corazón, lo que os inquiete, vuestra experiencia de Dios, todo eso, poder compartirlas aquí. Eso es lo más importante. Voy a Pues si quitar, quiere, si padre, queréis, quite la sí, diapositiva y voy así, a quitar pues, esto, a ver sí, cómo lo hago. quítelo. Evelyn, adelante. ¿Tienes que abrir el micro, Evelyn? Ahí, perfecto. Sí, gracias. Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? De realmente Dios nos libra del mal, realmente eh, Él está, ¿verdad? Una vez hice la pregunta, de hecho, y la respuesta me gustó mucho. No sé si me voy a explicar bien, pero cualquier cosa ahí ustedes me corrigen. Dios nos hizo libres a todos. eh, y le gusta, y Él quiere para nosotros que vivamos en libertad y nos dio libre albedrío. Entonces sí, evidentemente el mal existe, ¿verdad? Pero justamente porque nos dio libre albedrío, Él no se mete en la decisión que nosotros vayamos a tomar. Entonces está en nosotros el seguir, eh, si tomamos el camino del bien o el camino del mal. Si nosotros decidimos tomar el camino del bien, Él nos va a librar de todo mal. Pero justamente porque nos da este libre albedrío, si tomamos el camino del mal, es muy probable que Él no se vaya a meter, porque entonces si Él se mete para liberarnos de eso, en una decisión que nosotros tomamos, eh, ya no nos está interviniendo en la libertad que, que Él nos da. No sé si me explico, Cata. Eh, Así lo entendí yo y yo dije, bueno, tiene mucho sentido. Dios jamás se va a meter en las decisiones que nosotros tomamos, a no ser que nosotros pidamos de corazón que queremos que Él interceda por nosotros, que él nos ayude, porque si no, entonces el libre albedrío no sería. No sé si ustedes pueden eh, acomodar más la idea, digamos, pero a mí me funcionó. Entonces sí, el mal existe, Dios siempre nos libra del mal, pero Él no se va a meter en la decisión que nosotros vayamos a tomar porque estaría violando la libertad que Él nos da. Mas, sin Ujú. embargo, si nosotros queremos que Él nos libre del mal realmente, Él va a estar ahí para liberarnos. Muchísimas gracias, Evelyn. Que sepas que yo me llamo Catalina Evelyn, así que... Bueno. Sí. Bueno, antes de responder, o bueno, respondemos y luego respondemos y luego vemos algunas preguntas. Danisa tenía la mano levantada y ya por el chat había dicho que tenía varias preguntas. Entonces, después de la intervención del padre en respuesta a Evelyn, leemos los mensajes. Si Danisa sigue interesada en preguntar, le damos paso a Danisa y luego iría Eli de nuevo, ¿vale? Así que adelante, padre. Eh, si no me equivoco, Evelyn, pero lo he escuchado muy bajito, hablaba sobre el libre albedrío, que Dios Sí. nos ha dejado libres. Uno de los lugares donde comprendemos cómo el hombre, a través de su libertad, es capaz de todo lo bueno, es capaz de todo lo bueno, que todo lo bueno es es lo que para lo que Dios le ha pensado, pero también de todo lo malo, es en el libro del Génesis. Abrimos el libro del Génesis, en el capítulo 3. Ahí es donde la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento nos cuenta cómo el mal se introduce, ¿m?, a través de un ser libre también, que es el demonio, que es el tentador. El mal se introduce por un ser libre que tienta, seduce a otros seres libres, a otros seres libres, ¿m?, y que por su libertad, seducida, claro, seducida, ¿eh?, ellos eligen el mal, con apariencia de bien, pero eligen el mal. El libre albedrío forma parte de nuestra voluntad. Dios nos ha creado libres. ¿Para qué? Pues para que elijamos el bien.
Hay muchas personas que cuando le preguntas, ¿qué es la libertad? ¿No? Y te dicen, poder elegir. Bueno, ya, vamos a ver. Eso es una parte de la libertad. Poder elegir. No, no. Poder elegir lo bueno, ¿no? Nadie elige directamente lo malo. Dios nos hace libres para elegir lo bueno, para elegir lo bueno, ¿no? Lo que nos hace bien, ¿no? Lo que nos hace bien, lo que Dios, para lo que Dios nos ha creado, lo que nos hace bien, ¿no? Nadie elige nada malo, ¿no? Poder elegir lo bueno. El libre albedrío nos permite elegir, ¿no? Y Dios nos ha creado libres a pesar de que podamos no elegirle. Y esto es a mí lo más fascinante y doloroso. O sea, que Dios nos haya creado con la libertad a pesar de que podamos no elegirle. Con el dolor que debe ser para un padre saber que hay quienes llevan el carácter, la imagen suya plasmada, su condición de ser hijos de Dios, y le han rechazado para siempre. O sea, me cuesta mucho entender cómo Dios conoce y sabe el tormento de quienes le han negado para siempre. Me cuesta mucho encajarlo, pero lo han hecho libremente. Lo han hecho libremente. Dios no impone nada a nadie. Dios propone para que elijamos bien, ¿no? Pero el libre albedrío es otra cosa fascinante que tenemos, que es imposible decir que somos máquinas, ¿no? O que todo está determinado, ¿no? No. El libre albedrío es maravilloso, ¿no? Y nos lo ha puesto Dios para que le elijamos a Él. Por eso hay que educarlo. El libre albedrío necesita de la educación, pero también de la gracia. Es muy importante esto. O sea, es necesario la educación, ¿no? El colegio, los padres que nos eduquen, pero también la gracia de Dios que nos enseña a elegir y nos ayuda en el libre albedrío a elegir a Dios, a elegir los bienes de Dios, ¿no? Gracias, Eli, por esta aportación. No, ha sido Evelyn, perdón. Gracias, padre. Bueno, muchos mensajes en el chat, tantos que, bueno, más o menos todos lo mismo. Yo también estuve en Nueva Era, El Secreto, etcétera. Pero bueno, Adrián ha puesto un extracto que me llama mucho la atención que dice, un libro que se llama El Refugio Secreto, es de 1971, Corrie ten Boom. Dice, donde las pulgas, ella explica así, de perjudicarles fueron un candado o sello que puso Dios, entiendo que tiene que ver con el campo de concentración, y que hicieron que no pudieran los soldados hacerles daño. Y lo que parecía a nivel humano algo malo, porque era imposible dormir en ese campo de concentración por las propias pulgas, terminó siendo una bendición, porque les salvó la vida. Luego hay un mensaje como ahora va a entrar Danisa, pero que no se quede ahí, que es que le cuesta tener esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tener más esperanza? Pero ahora habla Danisa y luego ya contestamos también a esto. Gisela dice que creo que si no vieras el mal tampoco entenderías que existe lo bueno y Dios es así. Paloma dice, humanamente vivimos en el pecado, Satanás se infiltra en nuestras vidas y por eso hay que vivir en Dios y para Dios en santidad. Por ahí Adrián pues recalca, ¿no? Exacto, mirar a Jesús porque con ojos humanos es difícil entender las cosas. Eli por último dice, creo que el mal también sirve para mostrar el carácter, para separar el trigo de la paja. Mientras la tribulación no sea grave, sirve para formarnos. También la tribulación grave sirve para formarnos, apunto yo. Todas las cosas suceden para bien que aquellos que están en Cristo Jesús. Paloma dice, caminar juntos y abrir la puerta a Dios. Somos iglesia, somos Espíritu Santo. Dice Adrián, a mí me gustaría leer un fragmento de esta historia que aplica a lo que el padre mencionó y que Daniel cuestiona, pero no sé qué tal va la conexión. Vale, pues Adrián, levanta la mano y te damos paso a lo último para que puedas leer el fragmento. Y dice Elena, para que Dios actúe tenemos que darle permiso, tenemos que pedírselo, sí, por el libre albedrío, pero ahora el padre que después, si nos acordamos de todas estas preguntas, lo voy a apuntar aquí. Uf, Pues vamos a contestar, yo de todas formas lo apunto. Eh, Más comentarios sobre la esperanza. Y dice Paloma, donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, lo primero, lo importante de vivir en comunión y oración conjunta. Ah, vale, dice Adrián que es el texto que yo leí. Vale, genial. Pues nada, chicos, vamos a darle paso a Danisa. Siento los mensajes no leídos, pero están en el chat
he intentado resumir para que podamos tener tiempo. Adelante, Danisa, abre micro, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, para no hacerlo tan largo, porque, bueno, de esto de los que tengo una pregunta, pero también esta explicación, de esto de lo que hablan de los hijos, yo tengo mi nene con autismo, y es algo que también en el momento que tuve el diagnóstico fue preguntarle a Dios, ¿por qué? Mm. ¿Por qué me toca a mí? O sea, y decirle, ya bastante mi vida y todo lo que viví es como que eso también me hizo como sentir ese Dios a dónde está. Y bueno, también el diagnóstico del nene fue lo que me entró en el camino de la nueva era, buscando también esa solución, yendo a biodescodificación, constelaciones, Reiki, aprendí a hacer Reiki, todo ese camino que te llevan, bueno, hasta que también creo que Dios me salvó ahí, me mostró que ese no era el camino. Y, y esto, y también lo que yo empecé ahora es a pedir la sanación, pero decirle, yo sé que vos lo podés curar, pero si esa es tu decisión, yo sé que Jesús lo puede sanar. Y si no, que me ayude a encontrarle una mejor vida o a darle una mejor vida. Y a todo esto, mi pregunta es si hay una predestinación en todo esto. Si hay libre, o sea, tenemos la libertad de elegir, pero si también hay una parte que está predestinada. Yo agradezco a no ser yo la que está dando la catequesis. Adelante, padre. No, lo primero, Denisa, sobre tu hijo es, ¿no? Hija, no sé, entendió, hijo. Em, estas cosas, o sea, quiero decir, estas cosas suceden, que te haya tocado a ti, yo te animaría a que no lo veas como un mal, ¿no? Como un señalamiento de una condena. Tengo un hijo que padece estas dificultades, por un lado, ¿no? Sino que intentes por parte de Dios ver las bendiciones que te han traído a través de este hijo. Eso por un lado. Segundo, para todos los que pedís la sanación por alguien, ¿no? Hay que pedir que se haga la voluntad de Dios, por supuesto, ¿no? Y a veces la voluntad de Dios es no sanar en este momento. Incluso cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, esto es así. Incluso cuando un médico te dice no hay nada que hacer, esto es así, yo le digo a las personas, tú sigue rezando. Porque a veces Dios permite, por un lado, que no se sane en ese momento o no se sane nunca, pero para que sigamos rezando con fe, ¿no? Sigamos rezando con fe, ¿no? Que se haga su voluntad, pero no paremos de rezar. A Dios no le desagrada, y creo en esto estar seguro, que tú pidas, por un lado, que si es posible y se haga su voluntad, tu hijo se sane. Pero si no se sana, ¿m? Mientras no se sana, mejor dicho, ama a tu hijo, ¿eh? Como el mejor regalo que Dios ha puesto en tu vida. Como el mejor regalo que Dios ha puesto en tu vida. Dios si quiere lo sanará. Y Dios te dará una respuesta de por qué no le va a sanar, porque encontrarás quizás que, aunque tú reces por la sanación de tu hijo, llegará un momento que digas, es el mejor regalo que Dios ha puesto en mi vida. Ya no te pido que le sanes, te pido que lo conserves conmigo, te pido que lo protejas, ¿no? Por eso no paras de rezar, aunque un médico te diga no, ¿m? Que el diagnóstico te lo dé Dios, que el diagnóstico te lo dé Dios, ¿no? Rezar con fe, ¿no? Él va a guiar la oración, Él la va a transformar, ¿no? Empezamos pidiendo una cosa y Él va a transformar la oración, ¿no? Seguir pidiendo, Él transformará la oración, porque no sabemos pedir como nos conviene, dice San Pablo. Transformará la oración. Empezamos pidiendo la sanación de un hijo y de repente Dios nos muestra, no, que estamos pidiendo otra cosa distinta, ¿no? Enhorabuena, sigue rezando y Dios te acompañará, estoy seguro. Sobre la predestinación. La respuesta correcta es no estamos predestinados, ¿vale? Ahora, explicarlo es difícil. ¿Por qué?
Para nosotros, para nosotros que vivimos aquí, siglo XXI, cada uno en su país, en su uso horario, puede ser fácil entender que no estamos predestinados porque las cosas suceden una detrás de otra, somos libres, decidimos, hay consecuencias y bueno, siempre hay novedades, siempre pasan cosas que no esperábamos. Pero desde la visión de Dios, Dios lo conoce todo. O sea, Dios no conoce en el plano de las cosas van pasando sin que Él no lo sepa. O sea, para Dios todo es un eterno presente. Lo que nosotros vivimos como una sucesión de hechos, Dios lo está viendo ya. Y claro, que Él sabe el fin porque Él lo está viendo, Él no lo ve en el plano que nosotros lo vemos. Pero eso no significa que estemos predestinados. Somos bueno, relativamente libres en el sentido de que decidimos, ¿m? Decidimos, pero decidimos nosotros. Lo que pasa es que Dios está viendo ya lo que nosotros no vemos, que es lo que va a pasar mañana. Porque como es Dios, es muy distinto. Dios sí puede decir que Él piensa y existe a la vez. Es el único que puede decirlo. Es el único que puede decirlo. Dios sí, nosotros no. Pero eso no significa predestinación. Y por eso es también muy difícil, bueno, es muy profundo entender que Él haya entrado en la historia, que se haya hecho historia a la vez. Y que en esta historia que Él está viendo nos está bombardeando todos los días con palabra de Dios, conviértete, mejora tu vida, ama, lucha, etcétera, etcétera, porque sí lo está viendo. Sí está viendo, ¿eh? Sí está viendo cómo estamos ahora, ¿no? Si nos mostrara a cada uno a pecho descubierto cómo estamos ahora, yo por lo menos, vosotros sois unos santos, vais a ir al cielo seguro, yo no lo sé, pero yo me asustaría, porque a lo mejor si me viera a pecho descubierto diría, Dios mío, ¿cómo estoy? Y por eso me bombardea con, Eduardo, tienes que trabajar más, Eduardo, tienes que rezar más, Eduardo, yo le digo, no, estoy cansado, no, estoy cansado. No, ¿eh? Dios es así. No estamos predestinados, se forja la vida según nuestras decisiones, pero sí hay una providencia, que esto es lo segundo que quería comentar. O sea, Dios provee todo. Hay una providencia, todo depende de Él. En este sentido, sí. Sin Él no existe nada y Él sostiene todas las cosas, también nuestra vida. Lo han dicho antes, al principio de todo, Silvia, dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Eso es así, de una forma misteriosa, pero no por eso estamos predestinados, ¿no? Somos libres para elegir su amor, elegir a Jesús. Entonces, ánimo a la hora de decir, oye, ¿depende de ti? Sí, en muchas cosas depende de ti y Dios, no te preocupes, que va a hacer lo posible que si queremos, Él nos va a ayudar en estas decisiones. Rezo mucho por ti y por tu hijo. Gracias, padre. Bueno, yo igual voy a decir una burrada, ¿no? Pero aquí está el padre para corregirme. Yo voy a burrada en burrada. Digo, en el fondo, la predestinación que tenemos es nuestra salvación, ¿no? Dios quiere que nos salvemos y esa es su predestinación en nuestra vida. Y luego también se vale de este tipo de cosas para la redención del mundo, ¿no? O sea, que sufrimos con Cristo, padecemos con Cristo y somos como sus aliados en esta obra salvífica. No sé, padre, ¿cómo lo ves? Que me venía todo el No, rato, digo, estamos predestinados a no, no, no. salvarnos, o sea, Sí, ese es claro, el no, fin de no, nuestro... no has dicho una burrada, has completado algo, que es, no es una burrada, has completado, que es, todos tenemos una llamada a la santidad, una llamada a la salvación. En este sentido, sí hay una, o sea, no una predestinación fijada, o sea, como es que como que, o sea, hay una llamada, un destino que Dios nos ha puesto, que si nosotros queremos, eh, vamos a ir ahí o vamos a acogerlo, ¿no? Que es la salvación, el cielo. En este sentido sí hay una predestinación, pero en el sentido, pero que tenemos que acogerla libremente. Eso es lo que cambia, ¿no? Dios sí lo ha puesto. Dicho, os he llamado a todos, os lo he preparado todo. Está esperándoos. Me voy a prepararos un lugar. Si no, no os lo hubiera dicho. Me voy a preparar un sitio. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no? Lo va diciendo,
pero también está diciendo, por otro lado, tenéis que acogerlo, ¿no? Tenéis que acogerlo, ¿no? Es una invitación, ¿no? Más que una predestinación, es una invitación, un llamado, ¿no? Y lo otro que has comentado sobre el sufrimiento, creo que es. Sí, el sufrimiento y la unión con Cristo en su San Juan obra Pablo, salvífica y de redención, ¿no? San Juan Pablo II pasará a la historia como un papa, uno de los papas que más encíclicas escribió. También es que fue un papa que tuvo muchos años de papado. Tiene una encíclica, es Salvici Doloris, muy fácil de leer y habla de esto, ¿no? Como nuestro dolor, nuestro sufrimiento, no habla del mal como tal, del mal, del maligno, habla del dolor que experimenta el hombre, una enfermedad, cómo puede ser usado, sí, desde la fe, con sentido sobrenatural, con esa visión que ha dicho Catalina del Espíritu Santo, puede servir como ayuda a la redención de Cristo, ¿no? O sea, San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta a la redención de Cristo, ¿no? O a la cruz de Cristo. Cuando nosotros sufrimos, Dios también nos pone la oportunidad somos parte de un pueblo sacerdotal, que es la Iglesia, para ofrecer sacrificios, ¿no? Los sacerdotes ofrecemos a Cristo en el altar, pero luego todos nosotros nos ofrecemos con nuestra vida. ¿Mm? Y el sufrimiento, que es lo que Cristo ofreció, es una de las cosas que más valor tiene. El sufrimiento es una de las cosas que más valor tiene para que una persona puede ser nominal, lo ofrezco por mi padre, como ha dicho Catalina, lo ofrezco por mis padres, o no nominal, es decir, lo ofrezco por un alma del purgatorio, la que sea, lo ofrezco lo ofrezco por la conversión de los pecadores, da igual, ¿no? ¿Eh? La bomba de relojería que es el dolor ofrecido es brutal. Si los sacerdotes, voy a decir, esto sí que puede ser una burrada, pero lo digo con todo el amor. Sí, yo no me dedico a los hospitales, pero si los sacerdotes nos dedicáramos en los hospitales a implantar esto, ¿no? O sea, en cada enfermo que está en una camilla, que está terminal, que está, decirle, ofrécete, ¿no? Ofrécete, ofrécete por la salvación del mundo, ofrécete por las almas del purgatorio. Los hospitales serían santuarios de esperanza. O sea, hospitales, los enfermos, ¿no? Y yo creo que no es un mal camino, no es una mala evangelización esta. Muchas gracias, padre. Recordamos a nuestro hermano Jorge que ya va a hacer 2 años en cama en el hospital, entonces os pedimos mucha oración. Él es mi sucesor, si Dios quiere, y se recupera. Esperamos tenerlo muy pronto por aquí, pero que se haga la voluntad de Dios es lo que pedimos. Y él sí está siendo testimonio de esta evangelización que dice el padre, él desde su cama está rezando todos los días constantemente por el movimiento Creo y por todos los que lo componen, así que os invito a que vosotros también recéis por él que lo necesita. Vale, muy rápidamente le damos paso a él y a Silvia. No más preguntas por hoy porque ya vamos por las 8:15, tardísimo. Entonces, rápidamente, concisas las preguntas, por favor. Eli, adelante. Ok, yo aquí lo que quería comentar es que hay un versículo en la Biblia, en Isaías 45, 6, 7, en donde Dios dice que Él creó el mal. Entonces, yo considero que, o creo que el mal es para nuestra purificación, para afilar el discernimiento. En ocasiones, como decía el padre, cometemos acciones o decimos cosas que dan pie al que el mal entre en nuestra vida, nos alejan de Dios y sufrimos las consecuencias y por desconocimiento de la palabra de Dios no lo sabemos. En mi experiencia de vida es muy importante tener bien clara el conocimiento de la palabra de Dios y mantenerse cerca de Él ahora sí que evitar el mal en nuestra vida y las consecuencias. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Eli. Si no tiene comentarios, padre, sobre esto que ha dicho, o si Yo- los tiene ahora, si no, Silvia. Adelante, Silvia, padre. Silvia, le agradezco a Ali, sí. Silvia, adelante. Bueno, un comentario de Eli. Soy catequista y Dios creó los ángeles con libertad y un ángel le dijo no.
en esa libertad, ahí surge el mal, según eso, una parte, para que no crea que crea el mal, que pareciera Sí. un perverso. No, no. Dios es bien y nos dejó la libertad y nosotros pusimos no al bien y eso es el mal. Lo que quería transmitir antes era, en mi experiencia personal, tuve una hija muy enferma, 3 años, y fue durísimo, a punto de morirse, pero realmente eso fue lo que me convirtió a mí y a mí toda mi familia en un matrimonio de oración ferviente y doy gracias a Dios por esa cruz, que fue horrible, pero por ahí es camino de salvación y eso es lo último que quería compartir con todos. Como lo que decía Catalina, Dios permite los grandes males siempre para la salvación de nuestra alma y, y entonces la cruz es camino de salvación siempre, ¿no? Así como Jesús nos redimió por la cruz, nuestra cruz es camino de salvación. Entonces, si vemos esa mirada que Dios quiere nuestro bien, bueno, la abrazamos como podemos con su gracia. Nada más. Pues nada, padre, si quiere hacer alguna conclusión, Adrián ha dejado un texto o está escribiendo un texto muy hermoso. No sé si Adrián mismo lo quiere leer y ya pasamos a la oración. A ver, porque me parece que dijo que no tenía sitio. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer otra cosa y es, vamos a hacer la oración de las Santas Llagas y al final, si nos da tiempo, leemos el texto de Adrián y si no, lo que te vamos a pedir, Adrián, es que pases el texto por WhatsApp, se lo puedes pasar a la misionera o me lo puedes pasar a mí para que lo compartamos en los grupos y así la gente pues lo puede tener, lo puede meditar. Y genial. Entonces, el teléfono en movimiento, a ver, porque no tengo yo aquí. ¿Alguien tiene el teléfono en movimiento a mano? A ver, vamos a ver. Si alguien me echa una mano mientras tanto. El teléfono Voy, en movimiento, que no lo encuentro. estoy Veamos. poniéndolo. Ah, vale. Bueno, más 34 para los que estáis fuera de España, lo digo por si hay alguien conectado que también nos quiere contactar. Más 34 661 58 78 65 661 58 78 65 con el más 34 delante. Entonces, Adrián, esperamos tu mensaje. Pues nada, padre, todo suyo, le lo dejo para que pueda hacer la oración de las Santas Llagas. Vale. Pues, si puedes tú poner la música de fondo, te lo agradezco. No, mejor no, porque se le va a cortar la voz si la Ah, pongo yo. Así que sin vale. música, vamos a capela hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponte en oración. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en sus últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración, de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor. En este compartir con Él, te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige.
Repite en tu corazón: Dios uno y trino, misterio de amor, que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu y vida, para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción ni resistencia. Y suplico que me des tu luz, que deseo, anhelo y necesito. Ahora imagina a Jesús en la cruz delante de ti. Imagina que puedes estar ahí con Él y acompañarle en estos últimos momentos en la cruz. Retira la corona de espinas al Señor con todo el amor y la solemnidad que esto precisa. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Dale aliento en estos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor. Retira el clavo de la mano izquierda. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie izquierdo. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie derecho. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo de la mano derecha. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros, besa, limpia, sana, venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti. Repite en tu corazón: si yo amo así tus llagas, ¿cuánto más amarás tú las mías? Ahora, como si fueras el buen ladrón, crucificado al lado del Señor, puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado, por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida.
Después de esta reflexión, ora con fuerza diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús te mira y te susurra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de tu arrepentimiento, te invitamos a tener un coloquio con nuestro Señor Jesucristo. Medita sobre las palabras que Jesús dijo a Nicodemo. Tenéis que nacer de nuevo. Y con un corazón humilde pregúntale a Jesús, ¿qué debo hacer, Señor? Y ahora, viendo a Jesús en la cruz, medita sobre las palabras que Él nos enseñó. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo honrará. Tomando tu cruz y con la firme decisión de seguir a Cristo, te conviertes en el discípulo amado. Te encuentras a los pies de la cruz. A tu nueva vida entrarás acompañado de alguien muy especial. A tu lado está la Virgen María. Jesús la mira y le dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego te mira y te dice, ahí tienes a tu madre. Siente cómo la Virgen María te abraza. En esta parte de la oración permite que sea el Espíritu Santo el que te sane a ti y que Jesús y la Virgen María te acompañen en esta nueva vida. Imagina a Jesús resucitado frente a ti. Ahora eres tú el que lleva la corona de espinas y los clavos. Él se acerca y te mira a los ojos. Con humildad, suplícale diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme la corona de espinas. Jesús con todo su amor la retira. Siente cómo se alivia el dolor que te generan tus pensamientos. Invoca al Espíritu Santo para que sane y transforme en amor todos esos pensamientos que te hacen daño y te alejan de Dios. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano izquierda. Este clavo representa las cargas y preocupaciones de la vida cotidiana. Trabajo, dinero, estudios. Todas las tensiones y ansiedades que estas áreas pueden traer.
Quizás tengas heridas abiertas que necesitan ser sanadas, situaciones en las que necesitas que Jesús te sostenga. Este es el clavo que te genera esa llaga. Con humildad suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie izquierdo. Simboliza las preocupaciones que tienes respecto de tu salud, ya sea física, emocional o espiritual. Con humildad suplícala a Jesús diciendo, Señor, si quieres puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu pie y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie derecho. Este clavo simboliza todas las preocupaciones, duelos, pérdidas, heridas, rencores o faltas de perdón que puedan habitar en tu corazón con respecto a la familia y a todos tus seres amados. También representa los sentimientos de soledad, el peso de la frustración, cuando las relaciones no han sido como esperabas, cuando no has podido desarrollar la vocación al matrimonio o a la consagración que anhelabas, y las heridas profundas que han surgido de estas situaciones. Con humildad suplícale a Jesús diciendo, Señor, si quieres puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu pie y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor.
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano derecha. Este clavo simboliza los obstáculos y las preocupaciones que te encuentras a la hora de realizar acciones caritativas, servir a los demás, o los impedimentos para desarrollar un apostolado o una misión para el Señor. Con humildad suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa la llaga que tienes en el costado. Simboliza tu relación con el Señor. Pídele al Espíritu Santo que sane esta relación, que te dé más fuerza y convicción en tu fe, y que te llene de la gracia y el amor de Dios. Siente cómo Jesús te abraza y pone su mano en tu costado para sanar esa llaga. Te susurra al oído: te esperaba. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa ahora tu corazón y clama al Señor con esta oración: Espíritu Santo, si hay alguna herida abierta todavía, te ruego que la sanes. Y ahora con tu corazón lleno de la gracia del Espíritu Santo, haz una oración de intercesión por y para el mundo e ilumina con su luz a cuantos te rodean. Aquí puedes expresar
una oración que salga desde lo más profundo de tu corazón y que no sea para ti, sino para la sociedad en general o para alguien que sabes que lo necesita. Puedes pedir paz, conversión, etcétera. Gracias, Santísima Trinidad, por este momento de oración. Virgen María, acompáñame en el caminar de la vida y llévame siempre de la mano. Espíritu Santo, permanece en mí e ilumina siempre las oscuridades de mi ser. En tu nombre, Jesús, séllame con tu sangre preciosa y protégeme del mal y del maligno. Padre, te entrego este corazón humilde, para alabanza y gloria de tu nombre, por mi salvación y por la de todo el mundo. Amén. Como hemos contemplado una estación del Vía Crucis, vamos a orar por la persona e intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias vinculadas a esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. Como siempre, una oración intensa, maravillosa. Bueno, vamos a seguir la semana que viene con este tema. Esperemos poder profundizar más en la catequesis que el Padre Eduardo ha preparado. Pero bueno, como siempre decimos, las preguntas a veces nutren incluso más, ¿no?, que la misma catequesis que nosotros podamos dar, porque son las inquietudes que vosotros tenéis y necesitamos respuestas a muchas preguntas que tenemos en nuestro interior y bueno, siempre necesitamos una guía. No sé si llegados en este momento hay alguien que quiera dar algún testimonio sobre la oración ya, ¿vale? Luego preguntas la semana que viene. Bueno, pues si no hay ningún testimonio, Padre, si quiere nos da la bendición y nos despedimos hasta el martes que Bien. viene. Pues Dios, que es bueno, bendice, ¿no? Bendice y le vamos a pedir que Él nos ampare. Nosotros nos acogemos a su misericordia, a su bondad, y Él que bendice toda la creación, nos bendiga a nosotros como hijos suyos. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, de todo corazón. Gracias, chicos, chicas, os queremos un montón. Como siempre, un placer estar con vosotros. Gracias, Silvia, gracias a todos los granitos que hacen posible, pues bueno, que el movimiento funcione, que todos podamos estar aquí reunidos. A todo el Ministerio de Bienvenida, a los que acompañan, a todos. Gracias de todo corazón, a las nuevas incorporaciones también de granitos que, bueno, pues nos están ayudando con la web, con el diseño, con un montón de cosas que no se ven, ley de protección de datos, así que de verdad, gracias, gracias, gracias de todo corazón.
Aquellos que queráis también colaborar, sabéis que están las puertas abiertas. Decidnos a qué os dedicáis o qué sabéis hacer y os vamos a dar trabajo seguro. Así que, así que os esperamos a todos. Gracias de todo corazón. Nos vemos el martes que viene. Gracia y paz. Chao, chao. Gracias, Catalina. Gracias, gracias. Bueno, muy bien, chicos, pues voy cerrando sala. Chao, chao. Que Dios os bendiga. Chao, chao.